ahora el fútbol es más físico que talento. Obviamente tiene que haber talento, que es obvio, pero el físico ha aumentado como que la importancia de que los futbolistas estén en un óptimo nivel, a nivel muscular, a nivel de porcentaje de grasa. Aquí en Guatemala, pues según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, los niños en Guatemala, el 50% de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. O sea, esa es la mitad de los niños del país. Porque siempre me decían, ¿por qué no están mejor? ¿Por qué no ha aumentado músculo? Y siempre era como que conmigo, ¿verdad? Contra mí, como, ¿por qué no está aumentando masa muscular? Yo, porque no come. O sea, o porque yo no sé qué está comiendo en su casa. O sea, yo le puedo preguntar y yo qué sé, él me puede decir lo que él quiera. Pero yo no sé realmente qué está comiendo. En cambio, si le damos comida aquí, yo puedo controlar qué cantidades está comiendo, si está cumpliendo o no, ¿verdad? O sea, siempre se los decía. Y lo que dijiste del presupuesto, ¿por qué no le bajamos un porcentaje a cada jugador de su sueldo proporcional a lo que gana y se le dice que va a ser un beneficio que le va a dar el club? Bienvenidos a un episodio más de Selección Insider by Electroma. Hoy nos acompaña una invitada que por ahí tal vez conoce muchos términos y ámbitos que son importantes para la selección, no solo para selección, sino para todo el deporte de alto rendimiento, pero que por ahí no los conocemos tanto. Hoy nos acompaña Ana Mendoza, nutricionista deportiva, nutrióloga deportiva. Bienvenida a Selección Insider. Gracias. Gracias, Álvaro. Qué formal. Maggie, mejor. No, gracias, Ana, por acompañarnos. Ana ha sido nutricionista municipal primero, luego de selección nacional en el proceso de Amarini Villatoro, en el anterior Atena, en el tema de COVID, tema cuando nos quedamos fuera por goles con Curazao. Chucho López regresa, acepta jugar por Guatemala y parece que fue mucho tiempo, pero no fue hace tanto, ¿verdad, Ana? Bueno, ya hace 5 años. Sí. Ya es un montón. Ya es un montón. Pues ya, sí, ya llevo ratos de no regresar ahí. Pero, Ana, ¿cómo le surge a usted o le pica el bicho no Ronaldo, pues, pero de especializarse en deportes? Pues todo empezó en la universidad, cuando yo estudiaba nutrición. En mi época, cuando estábamos en la carrera, no teníamos ni un tipo de clase de nutrición deportiva. Y justo me tocó, dentro de las prácticas profesionales que hacemos en nutrición en el último año, me tocó ir a la CDAG. Y de por sí yo era deportista. O sea, yo jugué 18 años tenis, siempre estuve en los equipos de fútbol, básquet, kickball, hasta kick en el colegio. O sea, siempre me gustó el deporte para yo practicarlo, pero cuando llegué a CDAG fue como, era un mundo nuevo para mí. O sea, yo nunca había visto todo lo de suplementos, pruebas de hidratación, todo lo que se trabaja en deporte, y ahí fue donde dije, no, o sea, no, aquí no tenemos de esto, ¿verdad? Y me encanta la idea. Y me fui a estudiarlo, obviamente para venir a practicarlo aquí, pero también con el objetivo de incorporar clases de nutrición deportiva dentro de pregrado de nutrición, porque creo que era algo muy importante y que en ninguna universidad de Guatemala existía. Y actualmente, pues, en la universidad que trabajo, que es la Universidad del Valle, pues somos de los pocos que incluye clases de nutrición deportiva en pregrado. O sea que la idea, como bien nos explica, era incorporar una materia, digamos. Claro. Unos créditos sobre... Sí. Y al final incluimos 4. Porque es importante que uno de nutricionista conozca ese ámbito, porque como que nos quedamos siempre con la idea de clínica, hospitales, salud pública, en el ámbito industrial también, todo el etiquetado nutricional, pero se quedaba afuera el deporte.
y era un mundo desconocido. Esto hace cuánto me gradué, hace 11 años. Entonces, sí, como que me dio esa espinita de necesitamos hacerle un cambio a ese mapa curricular y que los alumnos de nutrición conozcan y tengan un conocimiento previo de deporte para ya luego, si quieren estudiar eso y especializarse, buenísimo. Y si no, por lo menos que sí tengan una idea de qué es, ¿verdad? Porque es un mundo totalmente diferente a lo que conocemos en clínica y hospital, ¿verdad? Claro, la verdad es bastante interesante. Como usted bien dijo, en Guatemala no había esto, no se pudo estudiar acá. Tuvo la oportunidad de ir a otro país, me imagino, a estudiar. Sí, yo me fui a España. Específicamente estudié en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Me fui ahí porque tenía una conexión con Madrid, porque mi abuelo era madridista de nacimiento y además madrileño. O sea, él llevaba en Guatemala 50 años y él aún era socio activo del Club Real Madrid, y a todos sus nietos nos llevó en algún momento, no a un partido, pero por lo menos a el museo y al estadio a conocer. Entonces, como que también mi amor por el Real Madrid viene de mi abuelo. Y por eso decidí esa escuela, ¿verdad? A veces esas herencias que los abuelos no piensan que van a marcar, ahí sí que es su futuro profesional. Cabal, y así fue mi abuelo. Sí, que en paz descanse. En paz descanse. Sí. Y bueno, todos, seguramente, muchos guatemaltecos tenemos un abuelo que nos dejó algo. Bueno, usted, qué bueno. Claro. Mi abuelo era el Atleti, pero, bueno. Pero parecido. Pero, madrileños ambos. Ajá, pero... por lo menos comían cocido, sí. Por lo menos, y dicen gafas. No. Bueno, sí. Pero ¿cómo fue esa experiencia? Me imagino gente de muchos países o la mayoría españoles. Eran la mayoría españoles. Digamos, éramos 40 en la clase y éramos solo, ¿cuántos éramos? 5 o 6 éramos extranjeros, que éramos de un argentino, un chileno, una mexicana, una venezolana, estaba yo y un rumano. O sea, éramos 6 extranjeros y el resto eran españoles. Y es una experiencia increíble. O sea, las instalaciones, era la Universidad Europea de Madrid, pero adentro de la Universidad Europea está la escuela del Real Madrid. Entonces eran unas instalaciones impresionantes. Todo el equipo de docentes era así, eran eminencias de allá. O sea, yo tuve clases con los médicos del equipo del primer equipo de Real Madrid. Tuve clase con el doctor Asker Jeukendrup, que es un nutricionista que en aquel entonces trabajaba con el Chelsea. También con Mireia Porta, que es otra nutricionista que trabaja con el club, con el Club Barcelona, con la femenina, ¿verdad? Entonces sí era gente... Mire, el director de la escuela es Emilio Butragueño. El buitre. El buitre. Entonces sí era así como... ¡Wow! O sea, y en aquel entonces Carlo Angelotti era el entrenador y nos dio una charla. Carlo Angelotti a todos los estudiantes de la escuela. Entonces sí era como impresionante. O sea, uno no se lo podía creer. Y nos regalaban entradas. Yo tuve 2... Yo fui gratis 2 veces al Bernabéu, a una Copa del Rey, a un partido de Copa del Rey, a un partido de Champions y a un partido de básquetbol del Real Madrid, porque quiera que no, el equipo del Real Madrid de básquetbol también es muy fuerte en Europa. Sí. Y nos llevaron así nos regalaban entrada y vayan a los partidos. Entonces, fue increíble. Sí, me imagino que, bueno, no solo los nombres que ya nos mencionó, a los que somos futboleros los tenemos facilísimos de ubicar, pero el ver
que se trabaja no solo porque aquí realmente lo que vemos, ese jugador está gordo o ese jugador está lento, son los futbolistas. No vemos también lo que usted tuvo la oportunidad de ver, la rama femenina, el básquet, seguramente muchísimas otras disciplinas deportivas. Sí. Y saber que tal vez, bueno, usted me lo va a saber explicar mejor, que con esos cuidados se tiene que trabajar porque ya no alcanza como la época. Bueno, yo a mis suegros que le van a Brasil siempre le digo, Pelé jugaba contra granjeros y gente amateur. Ahora ya no alcanza a jugar así. Sí. Contra ese tipo de atletas, pues, digámosle, entre comillas. Sí, no, o sea, ahora el fútbol es más físico que talento. Obviamente tiene que haber talento, porque eso es obvio, pero el físico ha aumentado como que la importancia de que los futbolistas estén en un óptimo nivel, a nivel muscular, a nivel de porcentaje de grasa, y a un montón de cosas, a nivel de hidratación, a nivel de alimentación, de sueño. O sea, ya empiezan a notar que no es solo entreno y como, sino que están los otros hábitos que son clave para que un deportista sea élite, ¿verdad? O sea, vemos a alguien como Cristiano Ronaldo. Lo digo a él porque, pues, él es, primero soy madridista, entonces, yo soy su fan desde hace mucho tiempo. Pero además, la forma en que él se cuida, o sea, la edad que tiene y verse como si tiene 28, ¿verdad? No voy a decir 25, pero por lo menos, o sea, parece pocos, 20, 30 y tiene ya 40, ¿verdad? Entonces, él ha sido un ejemplo de disciplina y de constancia y de ser full meticuloso con cómo se cuida, cómo come, cómo se relaja, cómo duerme, cómo entrena. O sea, ahora es otro rollo, ¿verdad? No como antes, que medio comían algo, era más como, por ejemplo aquí pues era más como chamusca, o sea, no se veía tanto un partido como estructurado, con pases bien hechos, ¿verdad? Y que ya al segundo tiempo, al final ya se empieza a ver, así que ya ni corren. Ahora pasan los 90 minutos y corren y hasta pueden irse a tiempos extra y siguen corriendo y uno dice, ¿pero cómo así? Porque han aumentado su nivel físico. Que va muy de la mano con la alimentación y los cuidados. Por supuesto. O sea, la alimentación es lo que nosotros decimos, es el entrenamiento invisible, ¿verdad? No es algo que se ve en partido, pero se refleja en cómo hacen un salto, cómo se desplazan, cómo hacen un sprint, cómo terminan el partido, como le dije, si van a tiempos extra, cómo aguantan esos tiempos extra, ¿verdad? La recuperación en lesiones también, me imagino. 100%, ¿verdad? O sea, qué tanto puede durar una recuperación y una rehabilitación de lesión. Es completamente diferente a alguien que sí tiene una buena cantidad de masa muscular a alguien que tiene muy poca, ¿verdad? Aquí en Guate tenemos la mala suerte, digamos, que los jugadores no, por genética mucho, pero también por falta de conocimientos, son de poca masa muscular. Entonces, obviamente, cualquier impacto, cualquier golpe, todo es mayor porque no hay un músculo que amortigüe tanto ese golpe, ¿verdad? O esa caída. Entonces, la recuperación es más dura, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos una desventaja comparado con lo que vemos en Europa. O los caribeños. Pero es que ahí va mucho la genética, ¿verdad? Exacto. Los caribeños con esa descendencia africana, la descendencia africana, ellos tienen un componente muscular altísimo, ¿verdad? Y ellos son fibrosos de naturaleza. Entonces pueden no estar haciendo mucho y ya están todos marcados. En cambio nosotros, el guatemalteco, el proveniente descendiente de maya, los mayas no se consideran corpulentos, ni siquiera altos. O sea, obviamente el guatemalteco no es alto. Y ahora el futbolista, el promedio de estatura es más o menos un 80, ¿verdad? Entonces, el futbolista guatemalteco son pocos los que llegan a eso, ¿verdad? Entonces, es una desventaja. Sí, siempre se ha dicho, bueno, se mira que el jugador guatemalteco cuando llega a destacar es por lo técnico, pero que ha tenido que trabajar por
para podérsele poner a la par a los grandes de la CONCACAF o ya mismo en Centroamérica, sabemos Honduras, jugadores... O Panamá. Trinidad y Tobago que nos sale, o simplemente decir Guyana y Dominica que nos salen hasta en la sopa en cualquier eliminatoria para ponernos un poco a la par. Y qué bueno que usted ya comentó esto de la desventaja que trae el jugador guatemalteco. Me imagino también todo que la realidad del país nos trae lamentablemente los niños. Creo que se lo quería preguntar después, pero mejor aprovecho que usted lo tocó ahorita el tema. La alimentación en los niños en Guatemala y para luego trascender en el fútbol, demos este ejemplo, pero no solo en cualquier otro deporte olímpico, tenemos una gran desventaja, me imagino. Sí, porque digamos, aquí en Guatemala, pues según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, los niños en Guatemala, el 50% de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. O sea, esa es la mitad de los niños del país. Entonces, vienen con una desnutrición, con un retraso en crecimiento altísimo, y todo eso afecta cómo se moldea su cerebro, cómo van creciendo. O sea, en la desnutrición crónica pasa que no solo afecta peso, o sea, no solo son de bajo peso, sino son de baja estatura. Entonces, el peso se puede revertir, pero la estatura no. Entonces, por eso somos chiquitos, ¿verdad? La mayoría de la población en Guate es pequeña, porque hay ese retraso en crecimiento, ¿verdad? Y como digo, eso también afecta mucho a nivel cerebral, porque no están los nutrientes necesarios para tener una buena formación. Entonces, cuesta mucho que trasciendan en general, o sea, y en deporte más, porque obviamente el deporte es físico. Y si no tienen el físico, obviamente siempre se van a quedar atrás, ¿verdad? Siempre va a haber una desventaja. Entonces, esa es una realidad muy triste de nuestro país. Y que en los años no se ha visto un gran cambio. O sea, sigue habiendo un 50% de desnutrición crónica ya en el 2025. O sea, ese era un dato que lo veíamos también hace 10 años, el mismo dato. Entonces, como que es triste porque no trascendemos, no evolucionamos a mejor, sino que estamos como estancados. Entonces, eso afecta, por supuesto. Sí, luego por eso vienen jugadores que por ahí son hijos de migrantes y se ve la diferencia de cómo están corriendo, hasta desde cómo estiran y cómo los músculos. Simplemente tal vez, no sé yo, nosotros que nos gusta ver fútbol y deporte nos damos cuenta, pero creo que alguien que no mire o que mira la selección cada 4 años, digamos, porque hay muchas personas así, prenden la televisión y ven doy un ejemplo, el bueno, a Aarón Herrera sin camisa a la par de, no voy a decir quién, y se dan cuenta, este no es de aquí, ¿verdad? Ajá. Es lo primero que dicen. Sí, yo me acuerdo en selección llegó por primera vez Darwin Lom. Ajá. Él es enorme, o sea, enorme muscularmente, pues es como todo, cada pierna era enorme. Y yo, Dios mío, o sea, ¿qué es este tamaño? Yo nunca lo había visto, porque ni modo, yo había visto nacionales, o sea, nacionales nacidos aquí, crecidos aquí. Entonces, cabal, vemos los que son hijos de migrantes y wow, o sea, es otro estilo de vida, otra forma de cómo crecieron, cómo comieron. Y eso que Estados Unidos no lo consideramos un país saludable, porque hay mucho, allá es un problema de sobrepeso, obesidad, ¿verdad? Al contrario de la nutrición. Al contrario, bueno, aquí también tenemos mucho sobrepeso, obesidad. O sea, nosotros aquí en Guate tenemos los dos extremos. Hay mucho sobrepeso, obesidad y hay mucha desnutrición. Entonces, tenemos una malnutrición enorme en el país. Y eso es por la falta de conocimientos y la pobreza, ¿verdad? Pero Estados Unidos, cabal, no es un país que uno dice, comen súper sano, pero aún así tienen muchas más oportunidades de conseguir alimentos más nutritivos que aquí, por la capacidad económica, no por la opción de poder escoger, porque aquí somos un país tropical donde crece de todo. O sea, aquí crece todo lo tenemos. Pero a nivel económico hay mucha gente que no lo puede adquirir. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, y también creo que en las personas, digámoslo de alguna forma, civiles, pues tal vez en Estados Unidos vemos la mayoría de gordos, obesos. Creo que estadísticamente está que tienen un alto índice de obesidad. Pero tal vez
al que lo ven como deportista o entra a una academia o a una federación o a una asociación o a un club, ya lo cuidan de una forma que tal vez en la sub-12 de, qué sé yo, de Achuapa no lo están haciendo. Exacto. Y en la sub-12 de, qué sé yo, del DC United ya. Ya, sí. Es que allá tienen como lo mismo. El dinero es poderoso en ese sentido. Porque allá tienen las capacidades de poder acoger, digamos, a los niños desde muy pequeños y empezar a trabajar con ellos antes de la pubertad, que es el momento clave para todo el desarrollo y crecimiento en los adolescentes, pues en los deportistas adolescentes, ¿verdad? Igual es en Europa. Entonces, vimos que Lionel Messi se fue a los 14, 13. 13, se fue al Barcelona y ahí se quedó. O sea, no... Y esos son sacrificios que es poca la gente que... Por lo menos aquí en Guate, que somos como tan familiares y tan allegados a nuestra casa, creo que le da miedo a los papás como llevar a sus hijos a estos campamentos y dejarlos ahí, pero esa es la clave del éxito de jugadores tan grandes como Lionel Messi, ¿verdad? Porque él se fue desde 14 años a la Mesía, que es como el campamento del Barça, y ahí lo cuidaron desde entonces. Y se ha vuelto lo que se ha vuelto. Sí, aparte todo esto que ellos ya tienen la vitrina de este argentino ya triunfó aquí, este no triunfó aquí, pero lo vendimos bien. El guatemalteco llega como... Yo como director deportivo me dicen, bueno, yo o como dueño del club le doy $10 millones a un director deportivo y me dice, tráeme un jugador y me trae un guatemalteco. Creo que digo, con esos 10 millones me pudiste haber traído 10 brasileños. Cabal. Sí, tenemos que cambiar esa mentalidad del guatemalteco porque al final el guatemalteco es un buen jugador de fútbol. O sea, tiene las características, por lo menos técnicas, y el talento para poder llegar a ser un excelente jugador. En la parte física creo que es la que lo frena, ¿verdad? Porque sí vi mucho, lo veía antes de Municipal estuve en Antigua también. Y tanto en Antigua, en Municipal y en la Federación vi el mismo problema, como que son delgados, pero tienen poca masa muscular y sí tienen una acumulación de grasa significativa. Entonces están como alrevesados con el cuerpo. Entonces sí, eso genera desventaja, por supuesto. Sí, a veces nos dicen, ¿cómo así que la sub-17 perdió contra Aruba? No saben jugar fútbol, pero a los 15 años somos jugadores, 16 años el guatemalteco es muy chiquito y en Aruba, descendientes de neerlandeses, raza negra, otra alimentación, la mayoría viene de Holanda y a veces no es porque juguemos mal, simplemente es que en esas divisiones nos pasan por encima, pues. Claro, porque ahí es donde la maduración es diferente en un adolescente que no ha tenido una buena nutrición, digamos, a uno que sí. Entonces, podemos ver dos adolescentes, hombres de 15 años, y que el de Aruba, puchica, ya está cuadradísimo, ya hasta le sale así el bigotito y todo, y el nuestro parece de 12, pero los dos tienen 15. Entonces, esa es, como le digo, la desventaja principal que le veo al fútbol guatemalteco. Yo creo que nos dio un resumen bastante acertado en estos, creo que ya 15, 20 minutos que tenemos platicando. Pero ahora, regresa usted. Ahora quiero platicarle cómo usted llega al mundo de los clubes de la federación. Se gradúa, me imagino, sí. y cómo ya nos contó que la primera oportunidad donde tuvo trabajar en clubes fue con Antigua GFC. Sí. Le voy a ser bien sincera. A Antigua no recuerdo cómo llegué. Solo recuerdo que solo pude trabajar una temporada porque, como le dije, yo también trabajo en la Universidad del Valle, soy docente. Entonces, yo tenía que irme a Antigua. Y obviamente era docente, pero además era encargada del laboratorio de nutrición que teníamos ahí. Y tenía que, o sea, si iba a Antigua era perder básicamente una mañana completa por ir a Antigua a evaluar a jugadores y regresar. Entonces, mi jefa, pues, ella era muy, muy flexible, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sí era como, mira, no puedes estar faltando un día a la semana si tu trabajo es de lunes a viernes. Ajá. Entonces tuve que renunciar a Antigua, que no quería, pero ni modo. Y a la semana me encuentro con Carlos Ramírez, que él es médico enfocado en ciencias del deporte, y estaba él
trabajando en ese momento en Municipal y me lo encuentro y le comento así como, mira, es que tuve que renunciar de Antigua, que no sé qué, y me dice, fíjate, necesitamos nutricionista en Municipal, ¿no te querés apuntar? Y yo, sí. Entonces estuve una semana sin trabajo, digamos, y empecé en junio del 2017 con Municipal, con la selección mayor, ¿verdad? Ahí estuve... ¿Carlos Ramírez también está en selección o cómo Sí. se da el...? Carlos... No, Carlitos en selección en ese momento no, solo estaba en Municipal. Municipal. Después se fue a selección. Y después, bueno, actualmente está sacando su doctorado en Escocia con un equipo de rugby. Entonces ya no está aquí. Pero yo me quedé en Municipal. Ahí estuve 2 años hasta que me ofrecieron El paso a el selección. paso a selección. Sí, obviamente por conflictos de interés entre Liga Nacional y selección, me dijeron, si pasa a selección, tiene que renunciar al equipo de Liga Nacional. Entonces tuve que renunciar a Municipal e irme a selección. Iban a decir por qué a los cremas le está dando hamburguesas. Y a los de Municipal rojos. salmón. Y acá. No, mentira. Pero sí, entonces, tuve que renunciar a Municipal, que la verdad es que me gustaba el trabajo, era bastante agradable. Además, como digo, era dentro de la ciudad, entonces no me afectaba a mi trabajo en la universidad. Y como era docente de nutrición deportiva, era una buena experiencia que darle a mis alumnos, porque era como lo estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, Su llegada a Antigua Municipal, ahora que hablamos un poco más de los rojos, ya que en Antigua fue efímero, por llamarlo de una forma. sí. ¿Trabajan Municipal el trabajo de nutricionista ya con fuerzas básicas o hasta el equipo mayor o van creciendo? Es difícil porque a mí me contrataron para trabajar solo con el equipo mayor. Entonces, las fuerzas básicas canteras los vi muy poco. Porque además Municipal, o sea, el equipo mayor entrenaba en el Trébol y las fuerzas básicas en San José Pinula. Entonces sí era así como, no puedo partirme en dos. Siempre comenté que lo ideal sería que hubiera una nutricionista de equipo mayor y una nutricionista que trabajara con las fuerzas básicas, pero siempre el presupuesto es complicado, ¿verdad? Entonces les daba para tener a una nutricionista. Entonces yo les daba charlas y más como educación nutricional a fuerzas básicas, no los evaluaba como evaluaba al equipo mayor. Y obviamente les hacía pruebas de hidratación, prepartido, veía todo el tema de suplementación, les hacía evaluaciones antropométricas para ver la evolución de si estaban altos en grasa o si tenían que subir masa muscular. Todo eso siempre, cada semana se hacía algo diferente, ¿verdad? Qué bueno que menciona antropométrico porque justo a veces dicen, este niño era buenísimo y no se pudo ir porque se fue a Europa y le dieron algo. Y seguramente ahí es cuando vieron que iba a tener un tope, un techo. Sí. Y al final dicen, pero era mejor que ellos. Pero esto me lo sé, una historia del Sporting de Lisboa con el Meni y la academia esta de fútbol, que han salido tantos jugadores, el Moyo, Pablo Melgar, etcétera. Pero quisiera preguntarle yo, ¿qué tan cierto es? Bueno, usted que tuvo la oportunidad de trabajar al lado del Real Madrid, en las canteras sí ven como que ese estudio para ver si el niño va a llegar o no va a llegar. Sí, porque también dentro de los estudios antropométricos que se hacen son niveles de proporcionalidades corporales. Entonces, para darle un ejemplo, se hace una medida de, voy a decirlo así porque es más fácil, pero una medida de fémur a una medida de tibia, digamos. Y lo ideal es que la tibia sea más larga que el fémur, porque entonces eso hace que haya la palanca sea mayor, por lo tanto van a ser más fuertes a la hora de patear, que si el fémur fuera más largo que la tibia, ¿verdad? O esto en fútbol, por ejemplo, y digamos otros deportes, natación. En natación necesitamos que la envergadura de brazo, que es la distancia del dedo medio al otro dedo medio extremo, sea mayor que la estatura del nadador y que su tronco superior sea más largo que su tronco inferior. O sea, así es Michael Phelps, por ejemplo. Él es como el estándar de proporcionalidades en un nadador. Entonces, en fútbol lo mismo. Entonces, sí lo ven, sí lo estudian. No van a perder 10 años de dinero, porque al final todo es dinero, sí, en formar a alguien que va a medir unos 68, pues lamentablemente. Sí. O menos. O sí, sí se vio en selección aquí en Guate de un portero, que era excelente portero.
pero medía unos 72, creo yo, 74. Sí, las épocas de Jorge Campos ya no vuelven, No, pues. o sea, no, pues podía ser buenísimo, pero no cumplía con el estándar de un portero, porque un portero tiene que medir 1,85 o más, ¿verdad? Porque además tiene que tener un brazote para poder, cuando salta, pues poder parar una pelota con el brazo, ¿verdad? Entonces alguien de 1,74 no tiene, o sea, con respecto a la medida de la portería, no tiene la distancia suficiente como para parar. Que desde la sub-15 es la misma portería. Uh-huh. Entonces Ahí es más fácil meter goles. Pero tiran de lejos. Pero tiran de lejos y ya. Pero sí, entonces esa es la triste realidad de los atletas. Porque guatemaltecos sobre todo. Y en general. O sea, si no cumples con las proporcionalidades corporales que te pide tu deporte, es muy poco probable que vayas a triunfar. Claro, yo siempre veo el ejemplo de Luis Carlos Martínez, el nadador que quedó séptimo lugar en Juegos Olímpicos y medía 1,80. Si ese muchacho hubiera medido 1,90 o 2 metros como el modelo de Michael Phelps, fijo hubiera traído los metales, pues. Quizás pues, después. Depende, porque como digo, depende de su proporción de tronco inferior con tronco superior. Si su tronco superior era más largo que su tronco inferior y sus manos eran grandes y su envergadura era grande, su ventaja si hubiera sido Frankenstein tampoco hubiera ganado. Es que sí son un poco como deformaditos, no son mentiras. Ajá. Pero sí es una proporción específica. Entonces, eso sí les da ventaja. Y darle el mérito a Luis Carlos de hasta dónde llegó midiendo solo 1,80. Increíble, impresionante. Él, bueno, hay deportes donde la proporción no es tan específica como en tiro, ¿verdad? Como lo que hizo Adriana Ruano y Jean-Pierre Broll, ¿verdad? Que increíble el momento histórico que formaron ambos. Pero en ciertos deportes sí es bien específico. O sea, claro. sí se tiene que... Hay otros más físicos, otros más técnicos. Exacto. Y nos desviamos un poco de municipal y luego para ya recaer en selección. ¿Cómo fue el trato usted al principio? Ya nos mencionó cómo se trabajaba con el equipo mayor y con las divisiones inferiores. ¿El trato diario o cómo se trabaja al lado de ese cuerpo técnico? Que a veces creo yo que hay entrenadores que todavía lo ven como ambiguo y esto que es, solo juguemos, y otros que ya se están como, que ya le dan más importancia a esto. Sí. En su época municipal, ¿cómo fue más o menos? Había un poco de todo, ¿verdad? Habían preparadores físicos que sí, todo era como, Ana, ¿qué hacemos? Ana, recomendanos. Ana, ¿verdad? O sea, y yo me sentía así como, yes, estoy adentro, ¿verdad? Y de repente habían algunos entrenadores que era así como, mira, ni te preocupes, eso no sirve, o eso, espérate, o como que no le daban mucha importancia. Entonces, obviamente yo me juntaba con los que me decían, sí, ayúdanos, ¿verdad? Entonces, y también jugadores de todo, ¿verdad? O sea, jugadores que me decían, sí, hágame una dieta, yo necesito, yo quiero, y otros que llegaban porque los obligaban, ¿verdad? O sea, así como, ay, hoy te toca la evaluación, y no hacían una sola pregunta de nada de nutrición, y yo como, ¿en serio? ¿No te interesa? ¿Cómo debería ser tu comida? O sea, te vi que traías unos Tortrix. Casi, o sea, sí habían realidades así, duras. Entonces, y dice uno, ¿será que no me pregunta porque no le interesa o porque no sabe qué preguntar? Porque la falta de conocimiento también es enorme. Entonces, siempre me entró esa duda, como, ¿será que no me quiere preguntar o porque no sabe? O sea, no tiene idea de qué tiene que hacer o qué tiene que preguntar. Entonces, era triste. Que sí habían jugadores que los veía jugar y yo decía, este tiene tanto potencial, pero le falta físico. Y no se cuida. Y no se cuidan, o su capacidad económica no se los permitía. Yo tenía 2 jugadores en Municipal que eran hermanos y vivían en una casa como de, ¿cómo decirlo? Como de, sí, era como bajos una recursos. Casa para deportistas. Para deportistas, en la que está dentro del club. Ajá. Y una vez como les la pregunté, pensión, digamos. Ajá, porque ellos venían de lejos, ellos venían creo que de Alta Verapaz, no me acuerdo. Y yo les pregunté una vez como que qué comían y qué les daban y, ay Dios, me decía que sus porciones eran mini, era así un poquito de arroz, un poquito de pollo, un poquito de verduras, un remate de tortillas, eso sí, pero... Un muñecón. Un muñecón de tortillas, pero
una alita de pollo. Entonces decía yo, Dios mío, o sea, por supuesto, este está muerto de hambre, pues. Entonces, y después quemar 4,000 calorías diarias. Ajá, entonces sí era bien, bien duro. Entonces yo empecé a incorporar suplementos dentro del club para un poco lograr compensar a los que de plano les faltaba, ¿verdad? Entonces, sí, esa fue una. Y otra que siempre lo peleé y nunca logré, por siempre el tema era presupuesto. Lo que yo quería es que les dieran desayuno y almuerzo dentro del club. O sea, como que llegara algún tipo de catering, de servicio de catering, ajá, y que les diera un desayuno sencillo, o sea, completo, pero sencillo, nada así súper guau. Y un almuerzo para entonces poder tener controlado las necesidades de alimentación pre y post entreno. Y que ya solo se responsabilizaran en su cena, digamos. Pero era difícil. Sí, cosas que a veces seguramente los clubes tendrán sus porqués, pero ¿por qué le pagan $40,000 a Cardoso y no pueden pagar $1,000 en el almuerzo? No estoy diciendo otras cifras y pobre Cardoso que me lo pasé llevando como cuando me pasé llevando a Chuapa, perdón, a los cebolleros, pero cosas que a veces uno no va a entender si se quiere trabajar en el futuro, pues, porque al final creo que el inmediatismo de queremos ser campeones y punto, más en un equipo como Municipal, que la presión mediática es, si no sos campeón, no existís. Cabal. Creo que, pero los niños y las canteras son los que, y los nutricionistas ven esa barrera que frustra, me imagino. Es frustrante, sí, porque yo quería mejorar la capacidad, porque siempre me decían, ¿por qué no están mejor? ¿Por qué no ha aumentado músculo? Y siempre era como que conmigo, ¿verdad? Contra mí, como, ¿por qué no está aumentando masa muscular? Yo, porque no come. O sea, o porque yo no sé qué está comiendo en su casa. O sea, yo le puedo preguntar y yo qué sé, él me puede decir lo que él quiera. Pero yo no sé realmente qué está comiendo. En cambio, si le damos comida aquí, yo puedo controlar qué cantidades está comiendo, si está cumpliendo o no, ¿verdad? O sea, siempre se los decía. Y lo que dijiste del presupuesto, yo, ¿por qué no le bajamos un porcentaje a cada jugador de su sueldo proporcional a lo que gana y se le dice que va a ser un beneficio que le va a dar el club, que es comida? Pero me vieron con una cara de loca, entonces dije yo, pues no, ¿verdad? O simplemente a la hora de hacer los contratos que sin decírselos, pues. Ajá. Hay formas, pero sí, bueno. Sí. Entonces, en un equipo grande ahora nos podríamos imaginar las cosas que pueden llegar a pasar en el fútbol no federado, en las escuelas y no solo en las escuelas de deporte, sino en todo el tipo de escuelas en nuestra querida Guatemala, que es de darle el mérito que a pesar de todo esto, ya fuimos a 2 mundiales juveniles, varios mundiales de futsal, el fútbol playa ahora que ganaron un partido y bueno, la esperanza que todos tenemos que en noviembre vayamos a nuestra primera Copa del Mundo mayor de fútbol. Y bueno, nos comentó ya un poco de Municipal, cómo nos contó que tuvo que dejar al equipo rojo para empezar a trabajar con selección. Era el profe Amarini, el DT de esa época, ¿verdad? COVID y todo esto. COVID. O sea, yo entré en enero de 2020 a trabajar en selección. Entonces... Antes que cerraran el país. Sí, de enero a marzo, al 14 de marzo fue increíble. Y después... El 14 a las 14 entró usted. El 14 a las 14 fue así como... Cierren todo, ¿verdad? Entonces fue así... Fue un shock. Porque nadie nunca había trabajado de esa forma, ¿verdad? Lo que sí es que en selección no tardó mucho en que regresáramos. O sea, sí estuvimos tal vez en casa, así completamente cerrados, tal vez 1 mes o 2, exagerado, y después ya regresamos. O sea, regresábamos a que entrenaran, todos con mascarilla, cada vez que entrábamos a un microciclo, hisopado. O sea, era horrible, a mí me hicieron como 11 hisopados en todo ese tiempo, porque cada rato había que hacerse hisopados, ¿verdad? Y hacer protocolos de alimentación, de cómo cuidar la inocuidad de los alimentos, que igual el COVID no se pegaba por los alimentos, pero en ese momento como que no estábamos muy seguros, entonces... Una desinformación Sí, superficies sí, entonces digamos, siempre después de cualquier comida, con todo el equipo de cocina era, bueno, desinfecten
todo, mesas, sillas, lo que es piso, ventana, todo se desinfectaba para que a la siguiente tiempo de comida, pues, todo estuviera limpio, ¿verdad? Y ahí sí, podemos decirlo, entran la mayor, no sé si usted también tocó con juveniles. Todos, ahí desde la 15 hasta la mayor. Hasta futsala, futplaya, femenina, o sea, era duro. O sea, ese trabajo sí fue bien retador porque me tocaba hacerle evaluaciones de antropométricas a todos los equipos que llegaban a microciclo, que siempre eran 25 convocados, entonces de repente 25 convocados de la sub-17 masculina y de la femenina, entonces me tocaba evaluar 50. Después mayor, y después hacerles pruebas de hidratación, más que toda la mayor era que me pedían pruebas y tasas de sudoración. Luego todos los ciclos de menú de cada microciclo. O sea, si llegaban 3 días, yo era la que me tenía que ingeniar cómo iba a ser el menú de esos 3 días. Entonces, desayuno, refacciones, almuerzos, cenas. Entonces, y si se iban de viaje, me tocaba el plan de alimentación que había que llevarle a los hoteles al equipo, ¿verdad? Entonces, yo hacía el plan y ya el director deportivo era el que se encargaba de mandárselo al hotel donde se iban a quedar los jugadores. Entonces era agotador. O sea, sí, me encantó porque yo ahí sí me sentí como, aquí sí me están haciendo caso. Aquí sí les gusta lo que estoy haciendo. Aquí sí comen todo el día, aquí. Ajá, aquí sí tengo control. Los veía los 3 días seguidos full. Entonces, por lo menos en selección yo sí tenía control de qué están comiendo, qué están tomando. Yo les daba digamos, bebida isotónica o deportiva en entreno, siempre. Y luego, durante descansos y eso, siempre veías con electrolitos bajas en azúcar, porque tal vez no es necesaria el azúcar en descansos, pero sí electrolitos. Entonces, yo era así como, yo les daba el pachón, yo les metía la pastilla, yo, tómeselo. Entonces, puro hijo. Eran 25 hijos, ¿verdad? Porque igual, suplementos, lo mismo. Si les daba batido de proteína, que unos querían de chocolate, otros querían de vainilla, tenía jugadores alérgicos, ¿verdad? Que no podían consumir lácteos, entonces le tenía una especial que sabía horrible, pero se la trataba ahí como de mezclar con banano, con canela, entonces era muy personalizado, ¿verdad? Y usted, bueno, ya habló que todo lo que se vivía dentro del Proyecto Gol, ahora tiene otro nombre, pero yo les iba llamando Proyecto Gol. El CAR, ajá, el Centro de Alto Rendimiento. Sí. Pero también nos comentó de viajes. ¿Le tocó acompañar a Guate a la selección en algún partido afuera? Sí, obligué. Le pedí a Marini que me llevara a México cuando tuvimos el partido contra México. El debut de Chucho. El debut de Chucho López. Primero porque era un viaje fácil. O sea, no era así como ir a Montserrat, que es así como tomar 70,000 aviones, ¿verdad? Esto era un vuelo directo. Y ferry. Entonces, y ferry también. Sí. Entonces yo dije, bueno, que me digan a este porque esto es fácil de ir. Y obviamente lo que yo quería era experimentar cómo era todo el manejo de la alimentación en un hotel. Y por ejemplo, no entrenaban en el hotel, entrenaban en campos y entrenamos en el estadio Azteca. En el Azteca. Y obvio tenía que llevarles yo alimentos, ¿verdad? Entonces al hotel yo tuve que hablar con el chef de que me hiciera loncheras con todos los alimentos que necesitamos darle a los atletas. Si yo tenía alguno con intolerancias, alergias, no sé qué, yo les tenía que poner nombre a cada lonchera para que cada uno supiera cuál era su lonchera, ¿verdad? O sea, sí era... Y todo esto usted sola, del equipo de nutrición, digamos pues. Sola. Gianfranco Sola, le decían. Sí, o sea, como le digo, era de no parar. O sea, sí fue así, pero era joven y el amor a la selección. Y el amor a la selección era así como, démosle. Entonces, sí, cuando estaba en selección yo trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, seguido. A veces hasta me quedaba en mi oficina después de las 9 trabajando en informes. Me iba a dormir a las 11. O sea, sí era duro, pero me encantaba. O sea, era mi rollo. Y en México sí, o sea, me tocó ver cómo era todo el buffet, cómo manejaban las comidas. Digamos, como era México, nos pusieron, por ejemplo, nopales dentro del buffet y nadie los tocaba. Entonces le dije al chef, mire, disculpe, pero fíjese que nosotros culturalmente no comemos nopales, no es nuestro. Entonces, si quiere mejor evítelos porque solo va a desperdiciar un montón de comida que los nuestros no se lo van a comer. Van a tirar, pues. Ajá.
Entonces, manejar todo eso para que pusieran otras opciones más culturalmente aceptadas, digamos, para nosotros. Como le digo, siempre más de alguno con alguna alergia o intolerancia a algún alimento, entonces ver que se le diera la comida que sí podía comer, ¿verdad? Y siempre tratando de que no estuviera contaminado con otras cosas. Entonces, Mire, sí. ¿y no le pasó nunca nada o miedo que le dieran algo a Rodri Sarabia, que le pasara algo? Sí, y sí nos pasó aquí en CAR. Hicieron una vez una salsa y yo pregunté a los cocineros, les dije, miren, ¿esta salsa tiene algún espesante? Le pusieron trigo. No, me dijo uno. Entonces me dijo, ¿puedo probar esta salsa? Yo, pues me dijeron que no tiene. O sea, pero si que la querés probar. Y la comió y grave. Sí, vómitos, no paras, lo tuvieron que poner intravenoso porque es deshidratado. Ay, yo ese día me puse. Yo estaba histérica. O sea, obviamente con cocina. Yo les dije, ¿cómo? Si saben cómo se pone. Hasta que uno me dijo, ¿sabe qué? Sí la espesé con harina. Yo, pero sí, yo pregunté, o sea, sí, o sea, y era difícil porque no podía estar yo metida en la cocina todo el tiempo viendo. O sea, yo se los pedí. Les caes mal también, pues. Ah, claro, no me odiaban, no, la verdad es que nos llevábamos muy bien con los de cocina. Pero ese día sí me vino enojada. Les dije de todo, porque, o sea, era un riesgo de salud, ¿verdad? Más allá del deporte. Más allá del deporte, o sea, lo pusimos en riesgo. Y obviamente yo era la cara que le tenía que dar al pobre Rodri. Entonces, y él, como es tan educado, me decía, no se preocupe. Yo, no se preocupe nada. O sea, ¿cómo así que no se preocupe? Esa es mi responsabilidad. Pero... No se preocupe, solo tráigame 40 sueros. No, sí, ahí sí le tuvieron que poner suero intravenoso y todo. Pero sí, son las cosas que también les tuve que dar una charla sobre alergias e intolerancias al equipo de cocina para que no volviera a pasar este problema, ¿verdad? Entonces, además de ver a todos los jugadores, me tocaba hacerles charlas educacionales a los de cocina, a entrenadores, a todos los equipos. O sea, sí fue agotador, pero lindo. No me arrepiento. Hablando de agotamiento y cansancio y todo esto, a veces vemos cómo en Europa, más allá del deporte, otra vez diciendo esta frase, pero es cultural la siesta. Sí. Y creo que un deportista lo debe hacer, y creo que en Guatemala no tenemos la cultura de la siesta y creo que lo deberían de hacer, ¿o no? Desde mi punto de vista, creo yo, pues, no sé. Sí es importante. Lo importante es saber cuánto de siesta. Porque pasa que uno hace una siesta de 2 horas y hasta uno amanece más cansado, y esa no es la idea. La idea, se le dice power nap, porque lo que necesitamos es que sea poderosa, pero corta. O sea, no debería pasar de 1 hora. O sea, lo ideal sería 45 minutos de siesta. Es suficiente para darte ese boost para poder levantarte e ir a tu segundo entreno, porque normalmente la siesta lo hacen la gente que tiene doble entreno. Porque esa siesta antes de tu segundo entreno es clave recuperador. Entonces, sí es importante hacerla. No es obligatoria porque hay gente que no la necesita, hay gente que solo, por lo menos, descansa. No, tal vez no te vas a dormir, pero por lo menos descansa y estate un ratito así como... Gente a toda mecha que no necesita nada, pues. Ajá, pero sí por lo menos hace un descanso. Si no puedes dormir, pues no dormías, pero sí... Reposada, ajá. Pero hay unos que sí, genial, pero no te pases de 1 hora de siesta, porque entonces si haces más de 1 hora, se revierte el efecto de darte un boost energético. Al contrario, te agota más. Después no seguiste ninguna marca en el tiro de esquina. Cabal. Entonces sí son necesarias. Y el descanso, 7, 8 horas, 9. Por lo menos 8 sería el ideal. Para el atleta de alto rendimiento. Para el atleta de alto rendimiento. Si son adolescentes, 9 hasta 10 horas. Pero por lo menos 8 horas es como clave, 8 o 9 horas. Y obviamente también el horario. Porque a veces me venía mucho jugador que, mire, es que yo sí duermo 8 horas. Yo me duermo a las 12 y me levanto a las 9. O sea, sí, pero no. O sea, sí cumpliste 8 horas, pero hay un horario donde tenemos que cumplir las horas, porque nosotros, el humano, se trabaja por medio de ciclos circadianos. Entonces son horarios específicos y horas específicas donde nosotros tenemos picos de elevación de ciertas hormonas o podemos como
nivelar otros procesos metabólicos en ciertas horas de la noche, ¿verdad? Entonces, las primeras 4 horas normalmente son para recuperación física y luego las siguientes 4 horas de la noche, más adentradas en la noche, ya como entre tipo 2, 6 de la mañana, es toda la recuperación a nivel cognitivo, a nivel cerebral. Entonces, si desplazamos esas horas, estamos desplazando todos los procesos metabólicos que nuestro cuerpo tiene que hacer de noche. Entonces, no es solo dormir 8 horas, es dormir y el horario ideal es por lo menos 10 de la noche estar dormido y 6 de la mañana estar despierto. O sea, esos son 8 horas ideales. Si te tienes que levantar a las 5, dormite a las 9. Si te tienes que levantar a las 4, dormite a las 8. No es lo ideal, pero... Si no llegan a desayunar todos despeinados, sin bañarse. Cabal, pero ¿qué importa? La cosa es que duermas. Es más importante eso a que te duches. Sí, te puedes duchar después. Y si hay partido, no te duches mejor. Sí. También creo yo que está sonando mucho en estas últimas, no sé si década, pero el ayuno, hay muchos, digamos, Marcos Llorente del Atlético de Madrid, ex Real Madrid, qué bueno que se cambió de equipo, son mentiras. Seguramente él conoce, es un futbolista de élite, seleccionado español cuando lo llaman, que le gusta entrenar sin nada en la panza. Dice que el cuerpo humano está hecho para poder entrenar así. ¿Qué tan bueno es eso? Porque incluso yo que hago deporte amateur, hace mucho tiempo que no compito en alto rendimiento ni nada, siento que hacer deporte en ayuno es mejor, pero no sé yo, usted que es la especialista, puede ser que sea mejor o no hay un punto que sí es así. Es que depende mucho de la persona. Por eso la nutrición es tan personalizada. No podemos generalizar nada porque hay personas que trabajan tranquilamente en ayuno y hay personas que si no comen se desmayan, ¿verdad? Porque necesitan ese pico de glucosa. Hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, entrenar ayuno no está mal para el que lo puede hacer, por supuesto. Y sí tiene beneficios, más que todo en adaptar al cuerpo a utilizar sus ácidos grasos libres, que es ahí como la grasa, digamos, como fuente de energía antes que su glucosa. Como sus reservas, Como sus reservas de glucógeno, se les llama. Entonces, hay gente que se adapta muy bien a eso y utiliza sus ácidos grasos como fuente de energía y entrenan súper bien. Pero hay gente que no. O sea, hay gente que los ácidos grasos no. Además, el usar los ácidos grasos como fuente de energía tiene un costo energético mayor, porque el cuerpo tiene que utilizar más oxígeno para romper esas moléculas de grasa. Es más fácil romper una molécula de glucosa. Entonces, el costo energético es mayor y hay gente que no aguanta. Se fatiga muy rápido cuando está en ayunas. ¿Y si sos el lateral o el contención? No, y además no puede ser un ayuno, o sea, no puede... Entrenar en ayunas está bien si es un entreno corto, como de 1 hora, y si es más como de fuerza-potencia. Si es muy aeróbico... Como te digo, depende. Hay mucha gente que un entrenamiento aeróbico en ayunas, adiós. Y baja azúcar, se me desmaya ahí, pues. Entonces, no es para cualquiera. Siempre se lo decía a mis pacientes, les decía, pruebe. O sea, todo es a prueba de error aquí. Entonces, usted pruebe. Si se siente bien, si no siente la necesidad de alimento y le funcionó, dele. Pero no es para todos, ¿verdad? Entonces, siempre es... ir probando a quién sí le funciona, a quién no le funciona. Y bueno, hablando de ayuno, ya va siendo hora de almuerzo y le quiero hacer una pregunta ya más personal. Sí. Obviamente, Selección Insider, lo que queremos hacer es varias entrevistas que no solo sean de lo que siempre sabemos, que lo que importa es que entre la pelota al final. No importa todo esto para el aficionado y seguramente para muchos directivos y para los jugadores que tienen este sueño ahora. Sí. ¿Cómo mira usted a Guate para estos últimos 6 partidos? Pues... pueden ser más si pasamos al repechaje, pero digamos estos 6. Sí. Pues son 3 equipos bastante fuertes. Digamos, El Salvador siempre ha sido un equipo que a nivel competitivo estamos muy igual, ¿verdad? Entonces creo que con El Salvador actualmente, después de lo que vimos en Copa de Oro, creo que Guate tiene una ventaja, ¿verdad? Se han visto mucho más fuertes. Mejor momento, ¿eh? Sí, ahorita es como su mejor momento y también mentalmente los veo muy bien preparados. Creo que la incorporación de la psicóloga deportiva a la federación fue clave.
que se les ve mucho más fuertes mentalmente. Luego Panamá siempre, pues sabemos que Panamá siempre es un equipo fuerte, ¿verdad? Y Surinam, es lo que hablábamos, tal vez Surinam no es técnico tanto, pero su físico es bastante ventajoso. Pero creo que sí tienen una buena oportunidad. Creo que el equipo, a mi opinión personal, creo que el equipo, los 2 partidos más difíciles creo que va a ser Panamá, ¿verdad? Pienso yo, por cómo se ha visto en el pasado también. Después les ganamos 3-0 y decimos que estamos hablando, y nos ganó Surinam, pero en papel, digamos, es como... En papel es, teóricamente. Como Ana Mendoza lo mira. Como yo lo veo, creo que el partido de Panamá va a ser como... Los 2 partidos de Panamá van a ser como los decisivos. Pienso que con El Salvador y Surinam siento yo que tenemos ventaja por cómo estamos ahorita. Pero bueno, aquí tuvimos a Ana Mendoza, nutricionista deportiva. Gracias, espero no la haya mareado tanto y que la haya pasado contenta, ilusionada y bueno, recordarte esos momentos que fueron agotadores. Pero por último, ya nos contó que está en la Universidad del Valle, pero sigue dando docencia. ¿Ya hay algún máster o algunas clases para los que quieran estudiar nutrición deportiva o les interesa llevar 4 clases de esto en su pregrado? Sí, en la del Valle ya tenemos, como le digo, 4 cursos de pregrado. 2 son de nutrición como tal, deportiva, que es evaluación nutricional y rendimiento deportivo, que es la que doy yo. Y luego está dietética enfocada en deporte. Y luego hay 2 clases que son introducción a la preparación física y fisiología del ejercicio, que lo dan un licenciado en deporte y un médico deportivo. Entonces, porque es tan importante conocer de nutrición como conocer cómo trabaja el equipo. O sea, al final nutrición deportiva es un trabajo multidisciplinario. O sea, trabajamos con el entrenador, el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo. Entonces, quisimos incorporar estas clases de preparación física y de fisiología del ejercicio como para entender en un gran rango cómo funciona el deporte. Porque no es solo saber la nutrición, es saber cómo se trabaja un bloque de entrenamiento, qué es un mesociclo, qué es un microciclo, porque son conceptos que se trabajan en este tipo de deportes de alto rendimiento. Entonces, por lo menos entenderlos, qué es un entrenamiento de hipertrofia, qué es un entrenamiento aeróbico, qué pasa en una lesión. Entonces, eso también lo tenemos que aprender nosotros, no es solo la comida ya, sino que hay que tener mucho más conocimiento. Y sí, hay un máster en entrenamiento y nutrición deportiva. No, en entrenamiento. Es que fue el que yo saqué. Este es maestría en nutrición en la actividad física del deporte, que es bonita, es en línea y todos los docentes son de la Universidad de Barcelona. Entonces, entre los docentes está Tony Alizarra, Mireia Porta, que son las nutricionistas del Barcelona. Entonces, por darles una idea... por darles una idea del tipo de docentes que tenemos en la maestría. Y Jaime Jiménez es el director científico, que es el nutricionista de Aitana Bonmati, que es la doble balón de oro de Barcelona, de España. Entonces, sí es gente, wow, ¿verdad? Entonces, sí ya lo incorporamos dentro de la universidad para que cualquiera que quiera estudiar nutrición deportiva tenga la oportunidad. Si no se puede ir fuera, por lo menos que la pueda trabajar en línea. O sea, en línea, pero también ellos vienen a Guatemala a hacer prácticas presenciales. Ellos vienen una vez al año. Bueno, interesantísimo a todos los que, ahí sí, como dije, les picó el bicho de esto, de la nutrición y más de la nutrición deportiva. Ahí Ana nos comentó un poco para los que quieran estudiar en la Universidad del Valle, escríbanle, supongo, o vayan a estos sinfín de actos que hacen para captar estudiantes. Sí. Y antes de despedirnos, pues vamos a ver qué está haciendo la Marce Quesada por la calle, preguntándole a los aficionados. No sé si va a preguntar de nutrición o qué pasó que nadie tiene una entrada para los partidos. Estamos acá en el After Running a hacer unas preguntas para Selección Insider. Acompáñenme. ¿Qué le pedís a los jugadores que no coman ni beban durante la eliminatoria? Ay, no sé, pero les recomiendo que coman bien porque queremos que ganen. Vamos, Guate. ¿A qué edad te empezaste a cuidar para mejorar en el deporte? Desde adolescente que empecé a entrenar, te tenés que cuidar para poder rendir en el campo. Gracias. ¿Cómo te cuidas en tu alimentación o dieta? Trato de visitar frecuentemente a la Nutri y me alejo de mis cheat meals todo lo que pueda.
Hay que alejarse de los tweet meals. Vamos, Guate. Bueno, gracias, Marce. Y bueno, ahora sí, Ana, muchísimas gracias. Y qué bueno que nos pudo contar esto, que realmente yo salí entusiasmado y creyendo que si se puede hacer estas cosas poco a poco, nuestro futbolista y deportista puede mejorar. Sí, pues igual, mil gracias por la invitación. Yo feliz. Y si tienen dudas, igual, si alguien les escribe con dudas, me las puede pasar y con mucho gusto las respondo. ¿Verdad? No, Así que maestra gracias. 24/7 como en la Cele. Total. Tengo 1000 hijos. A todos les hago caso porque prefiero eso a que, o sea, a que se queden con la duda. Prefiero que me pregunten y yo puedo responder a que se queden como, ¿qué hubiera pasado? No salgan de fiesta, jugadores. Tanto, No. pues. De No, por vacaciones, sí. Tampoco. Bueno, buenísimo. Esto fue Bueno. Selección Insider by Electroma. Gracias a nuestros patrocinadores, Electroma y ASA Promotions.